¿Cómo? ¿Al 2 qué le pasó? En- ¿Este 2 de aquí? Ajá, ese. Ah, ya. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno separa aquí la integral, me quedaría entonces coseno de 2x por dx sobre 2 solamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a este 2? Dice usted, ¿que no aparece más o qué? Sí. Sí, señor. Lo que pasa es que, noten, estamos calculando la integral de coseno de 2x por 2. Ese 2 lo pusimos ahí, eso sí quedó claro, ¿no? Ahora, esa integral, toda esta integral que está aquí, mejor dicho, esta integral completa es igual a seno de 2x. ¿Por qué? Porque si derivamos la función seno de 2x, recuerda que aquí hay un 2x, hay un 2 multiplicando la x, entonces hay que hacer derivada interna, ¿no? Entonces, cuando haga la derivada interna, es decir, la derivada de seno es coseno de 2x, me da esta parte, por la derivada interna, que es 2, entonces me da este 2 que está aquí. Toda la integral completa se queda en este valor, en seno de 2x, por regla de la cadena y la derivada interna. Por eso es que ese 2 se colocó aquí a propósito. Este 2 en principio no va, este 2 no va. Aquí sería menos un medio coseno de 2x de x. Sino que se Y lo pone de como un medio coseno de 2x no da seno de 2x, ¿no? No, obvio no. un medio coseno de 2x. Sí, entonces no daría lo mismo. Sí, sí, claro, cambia, cambia. Sí. Sí, cambia. Pero bien, buena pregunta. Entonces yo los invito a todos a que pregunten cualquier detalle, ¿listo? Aquí en la clase, que para eso tenemos el tiempo aquí. Que a veces yo hablo, avanzo muy rápido y nadie me detiene, pues yo pienso que todo está tan claro que puedo avanzar y avanzar. Bueno, todo aquí también se usa una identidad de ángulo doble. Y se usa varias veces. Porque miren, tenemos que calcular la integral de coseno a la 4 de x. Entonces noten que las herramientas fundamentales que vamos a usar son estas dos, la identidad de ángulos medios y la identidad pitagórica. Bien, entonces veamos cómo en este caso vamos a usar esta otra identidad aquí. Coseno a la 2 se puede escribir como 1 más coseno de 2x. Por lo tanto, como yo tengo aquí la integral de coseno a la 4 de x, recuerden que coseno a la 4 se puede escribir como coseno al cuadrado. Así se puede escribir coseno a la 4. Entonces, esto que está aquí, eso que sombría es coseno al cuadrado. Y coseno al cuadrado es por identidad de ángulo medio igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Eso fue lo que se sustituyó. Entonces, ¿y por qué se hizo esa sustitución ahora? Porque me va a quedar ahora una integral, cuando expanda este binomio aquí al cuadrado, me va a quedar la integral de coseno ya no a la 4, sino al cuadrado. ¿A qué costo? Bueno, que aquí aparece un 2x dentro del argumento de la función, pero ya no me queda un coseno a la 4. Entonces he logrado, de cierta forma, reducir el exponente al hacer esta manipulación. Entonces eso fue lo que se hizo. Ahora, aquí cómo se eleva al cuadrado. Recuerden, cuando uno eleva al cuadrado, eleva el numerador, eleva el numerador y el denominador. Entonces elevo arriba y cuando eleve abajo me haría 2 a la 2, que es 4. Entonces me quedaría todo dividido entre 4. Entonces por eso aquí sale en un cuarto. ¿Listo? Y me queda 1 más coseno de 2x al cuadrado. Entonces me queda ese binomio. Entonces aplico la fórmula normal, que sería el primero al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo. Por eso aquí me da 2 coseno de 2x. Más aquí este segundo al cuadrado. Bien, entonces ahí se expande. Y efectivamente logramos, ya que nos quedará una integral en términos, por ejemplo, está aquí en términos de la función coseno, sin elevar al cuadrado, que la podemos resolver. Solamente tenemos que tener cuidado aquí con este 2 que está en el argumento, de dividirlo cuando haga la integral. Y me quedó aquí la integral de coseno al cuadrado de 2x. Bien. Entonces ahorita, como la integral es lineal, entonces sería lo mismo que tener la integral de un cuarto de 1 de x
más un cuarto la integral de 2 coseno de 2x más un cuarto aquí la integral de coseno cuadrado de 2x de x. Bien. Ahora, estas primeras integrales aquí son sencillas. Noten una cosa aquí. Por ejemplo, aquí me quedó coseno de 2x por 2 de x. Una antiderivada de esa función, ¿cuál sería? Esa la acabamos de hacer. Es seno de 2x, por la pregunta que hacía Francisco. La integral de coseno de 2x de 2 de x es seno de 2x. Entonces esta de aquí ya se resuelve por el caso anterior. Por eso aquí me queda un cuarto seno de 2x. Ahora, aquí me queda la integral de... Aquí aparece un 1. Veamos qué fue lo que pasó de aquí hasta aquí. Si notan que hubo un cambio, aquí ya no aparece coseno al cuadrado, sino que aparece coseno de 4x, y aquí aparece un 8. Aquí ocurrió algo. Veamos qué fue lo que ocurrió. Entonces, como aquí me quedó la integral de coseno cuadrado, se usó de nuevo la fórmula de ángulo doble para reescribir esto que está aquí sombreado, en términos ya no de coseno al cuadrado, sino de coseno, que no esté elevado al cuadrado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si aplico esta fórmula, el x que tenemos ahí ya no es, la vamos a aplicar con el 2x. Entonces, donde está x en la fórmula, lo sustituimos por 2x. Bien, porque estamos hallando es coseno al cuadrado de 2x. Entonces, aquí sustituyo por 2x. Y aquí también el x que está ahí lo sustituyo por 2x. Por eso me queda 2 por 2x, 4x. Así concluimos pues que esta expresión que está aquí se puede reescribir como 1 más coseno de 4x sobre 2. Bien. Y ese sobre 2, como aquí aparece un cuarto, y ese cuarto distribuye acá, entonces por eso queda un cuarto por un medio, queda un octavo. Y me queda la integral de 1 más 4x de x. Entonces esa es la explicación de por qué se transformó esta expresión aquí. Esto corresponde a esto. ¿Sí queda claro eso? De todos modos, yo voy a hacer unas notas con más detalle en la próxima clase, pero de todos modos les dejo ahí algunas ideas. Bien. Ahora, entonces me queda esta expresión y aquí, bueno, noten, aquí me queda un cuarto más un octavo, porque aquí me va a salir la integral de, esta parte me va a salir la integral de un octavo de x, y aquí tengo un cuarto de x. Entonces un octavo más un cuarto me da 3 octavos. Entonces por eso aquí aparece 3 octavos de x. Entonces ya sabemos de dónde surge esta primera parte. Y después me va a quedar la integral de un octavo de coseno de 4x, de solo esta parte ya. Entonces, ¿cuál sería una antiderivada? Si yo colocase un 4 aquí, a propósito, entonces la antiderivada sería seno de 4x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de 4x es coseno de 4x por la interna, que es 4. Yo coloco un 4 aquí, tengo que dividirlo aquí. Entonces, por eso me va a quedar 4/32, me va a quedar 1 sobre 32 integral de coseno de 4x. Y como les decía, ya esta derivada sencilla va a ser seno de 4x. Y así se resuelven este tipo de integrales usando eh, identidades trigonométricas. Bien, entonces son unas ideas ahí, por esa parte. ¿Alguien tiene preguntas? Profe, esto con la parte anterior que usted pone el 4 de últimas, es que llegué un poquito tarde a la clase, qué pena. Sí, ya revisamos. Todo esto es de fracciones parciales.
Sí, entonces vamos a revisar lo que usted dice. Usted dice que este 4 aquí, ¿de dónde salió o qué? Aquí. Sí, Entonces, la situación es así. Cada que nosotros tengamos la integral de coseno de una constante, digamos, coloquemos aquí cualquier constante, a, coseno de a por x de x, ¿cierto? Donde a puede ser cualquier número, en este caso es 4. Entonces uno debe colocarle aquí, al lado del diferencial, la misma constante. ¿Por qué? Porque es de esa forma, por ejemplo, si yo tengo la integral de coseno de a por x de x, y yo le coloco una ahí al diferencial, luego tengo que dividir por ese a, pero por el momento coloquémoslo ahí. Entonces, ¿cuál va a ser una antiderivada? La antiderivada va a ser seno, si aquí aparece una función coseno de a de x, la antiderivada va a ser seno de a por x. Va a ser seno de a por x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno de a por x. Por la derivada interna que es ese a. Entonces, con esa derivada interna tiene que aparecer aquí. Por eso se coloca el 4. Entonces, cuando uno coloca el 4 aquí, para no afectar el valor de la integral, tiene que dividir. Si multiplica por 4, tiene que dividir entre 4. Entonces, cuando divide entre 4, ese 4 se multiplica aquí con el 8 y por eso queda 32. O si quiere, puedo hacer una fórmula más sencilla. Si yo tengo la integral de coseno de a por x, de x, esa integral va a ser seno de a por x por la derivada interna de la función. Bien. sí, o sea que se coloca la misma A porque es que la A que sale de la integral, digo, de la derivada adentro se va a multiplicar con el número de afuera. Entonces, Exactamente. por eso es necesario dejarla con el dx, una A aparte. Eso, que viene siendo, esa va a ser la derivada interna cuando calcule la antiderivada. Muy Sí, bien. bueno, ya entiendo. Sí, de todos modos, sí, vale la pena como colocar una fórmula en eso. Una fórmula general. Y entonces así es que se trabaja con este tipo de integrales. Mm. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos con el ejemplo 3. Entonces dice así, calcule la integral de seno al cubo de x por coseno a la menos 4. Recuerden que coseno a la menos 4 es lo mismo que tener 1 sobre coseno a la 4 de x, ¿no? Propiedad de exponente. Entonces, en esta integral, ¿cuál es la idea? Sí. La idea es, bueno, la idea es que una parte de la expresión me quede en términos de solo de coseno. Miren, aquí todo esto depende de coseno de x. Y aquí me queda un pedazo que depende seno de x de x. ¿Esto qué sugiere? Que vamos a poder hacer esta integral usando el método de sustitución. Porque si definimos u igual a coseno de x, el de u va a ser menos seno de x. Colocando un menos ahí en la integral, voy a poder hacer esta integral por método de sustitución. Porque el de u va a ser esta parte sombreada. Bien. Entonces la idea es buscar que reescribir es la función original de esa forma. Que me aparezca dónde está el de u y la otra parte, es decir, que una parte sea dependiendo de solo la función coseno y la otra de seno. Entonces, ¿cómo se logra eso? Aquí tengo seno al cubo de x por coseno a la menos 4x. Entonces, de este seno al cubo puedo sacar un seno de x, colocarlo acá al frente. ¿Cierto? Entonces me va a quedar, por ejemplo, si saco ese seno de x, me va a quedar seno al cuadrado de x por coseno a la menos 4 y aquí junto al diferencial coloco el otro seno de x. Bien, porque tengo 3. Ahora, ese seno al cuadrado
que me va a quedar aquí, se puede usar la identidad pitagórica para decir que seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque yo quiero ya que toda esta primer parte dependa solo de la función coseno. Y aquí, para poder hacer la sustitución, ya tenemos el seno de x, que sería el de u, si u es coseno. Y bueno, después de escribir de esa forma, puedo distribuir el coseno a la menos 4. Entonces, coseno a la menos 4 de x por 1, pues da eso mismo. Y coseno al cuadrado de x por coseno a la menos 4 da, sumando los exponentes, 2 menos 4 da menos 2. Entonces, da menos coseno a la menos 2 de x. Bien. Y aquí se colocó un menos. Se colocó un menos y para contrarrestar el efecto se colocó un menos aquí también. Es decir, que entre comillas no se hizo nada. ¿Por qué se coloca ese menos? Por lo que les decía. Si defino u como coseno de x, entonces de u va a ser menos seno de x por dx. Va a ser esto. Entonces, miren, cuando defina u así me va a quedar, pues, es que ese paso no lo hace, o sea, de este paso acá se está haciendo sustitución, sino que el libro no muestra ese paso. Pero aquí me queda menos la integral de u a la menos 4 menos u a la menos 2 por du. Eso es lo que me va a quedar, una integral muy sencilla. ¿Y qué ocurre? Ahí ya puedo aplicar las técnicas normales. La integral de u a la menos 4, ¿qué es? Le sumo 1 al exponente y divido sobre eso. Entonces, menos 4 más 1 es menos 3, sobre menos 3. Me haría u a la menos 3 sobre menos 3. Es esta primera parte. Y aquí me haría u a la menos 2. Le sumo 1 al exponente que haría u a la menos 1 sobre menos 1. Y luego al final uno dice, bueno, u es coseno de x y sustituye y queda de esta forma. Ahora, este menos, por ejemplo, aquí me queda menos por menos da más. Entonces esta primera fracción va a dar positiva. Y aquí menos por menos da más de estos dos signos, pero con el otro menos queda menos, la siguiente fracción. Bien, y me queda 1 sobre, recuerden, coseno a la menos 1 de x es lo mismo que tener 1 sobre coseno de x. Y por definición, 1 sobre coseno de x es secante. Esa es la definición de la función secante. Y aquí me quedaría 1 sobre coseno al cubo de x. Entonces eso es lo mismo que tener 1 sobre secante al cubo. Porque recuerden, secante es 1 sobre coseno. Entonces 1 sobre coseno al cubo es secante al cubo. Y así se hace en esta integral también. Bien. Entonces, todas estas técnicas son así semejantes. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún detalle ahí? Recuerden que yo voy a hacer unas notas para el jueves explicando más detalles de lo que puedo hacerlo aquí con el libro. Entonces, la próxima clase hago unos ejemplos de esto y explicamos el método de fracciones parciales, que es muy sencillo. Podemos mirarlo aquí un poco. Profe, ¿usted nos va a dar la nota o la va a subir de una vez al sistema? Yo la voy a subir al sistema y entonces les doy a ustedes así 2 días para que me escriban si tienen algún reclamo. Pero lo voy a subir directamente. Que yo igual, el sistema está funcionando todo el tiempo. Entonces yo puedo corregir cuando quiera ahí. Entonces voy a subirla ahí de una vez. ¿Listo? Para que cada uno mire su nota y ya, pues. ¿O cómo quieren ustedes? Y es prácticamente lo mismo. Porque yo puedo modificar la nota del sistema. Igual por lo que he visto, a la mayoría le ha ido súper bien. Entonces, son ahí, no creo que alguien reclame
Quiero que reclame, no creo. No, igual los puntos no estaban tan complejos, profe. Sí, no estaban complejos y bueno, el primer taller la mayoría le fue bien, que era un taller corto. Bueno, entonces, más o menos esa es la técnica para hacer integrales por sustitución trigonométrica. O, bueno, sustitución en el sentido de que estamos usando esas identidades. Y fracciones parciales, veamos aquí, esta sección aquí de sustituciones para racionalizar, esa no la vamos a hacer, porque no es tan importante. Y el buen coordinador de área dijo que nos enfocáramos bien en fracciones parciales, que efectivamente sí tiene más utilidad. Bien. Bueno, esto todavía no son. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con las fracciones parciales? Por ejemplo, si nos piden, bueno, sí, hay que estudiar antes cómo reescribir una función en términos de fracciones parciales. Entonces, miren, si nos piden que calculemos esta integral. Entonces, así como está expresada, no encaja dentro de ninguna de las técnicas. Por lo menos, no puedo usar sustitución. No puedo usar, o tal vez sí puedo usar integración por partes, pero tal vez se complicaría. Entonces, tampoco un método viable. Pero entonces, ¿cuál es la idea aquí? La clave. La clave es que uno puede reescribir esta función como la suma de otras dos fracciones, pero mucho más simples. Es decir, que toda esta expresión la podemos escribir como una constante a sobre el primer factor. Miren, en el denominador tengo dos factores. X más 2 por X menos 3. Yo la puedo escribir, o lo que se busca es escribirla así, como una constante a sobre el primer factor X más 2, más una constante b sobre el segundo factor X menos 3. Bien, porque si nosotros hacemos la suma de estas dos fracciones, aquí multiplicamos en cruz primero. Entonces multiplicamos a por x menos 3 más b por x más 2 y luego multiplicamos en línea aquí los denominadores. Y bueno, el denominador va a quedar iguales. Tenemos que ver es que a por x menos 3 más b por x más 2 me dé esto. Entonces por eso hay que buscar esas constantes apropiadamente. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Pero noten la gran ventaja de lograr escribirla así. Entonces, cuando yo integre aquí a los dos lados, la primera me va a quedar la integral de a sobre x más 2, usando linealidad de la integral, más la integral de b sobre x menos 3. Entonces el a y el b pueden salir de la integral por ser constantes y todo se va a reducir a calcular la integral de 1 sobre x más 2 de x, más la integral de 1 sobre x menos 3. Y esas integrales son sencillas de hacer, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la integral de 1 sobre x más 2 de x? Entonces, todas esas integrales son logaritmos naturales, ¿no? Integral de 1 sobre x más 2 de x va a ser logaritmo natural del módulo de x más 2. Análogamente esta va a ser, la integral de 1 sobre x más 3 va a ser el módulo de logaritmo natural del módulo de x menos 3. Entonces ahí hacemos esa técnica, reescribimos nuestra función en términos de fracciones más sencillas, en las que ya no aparezcan varios factores, solo uno, y ahí usamos el método de integración por integración de la función logaritmo, y miren, aquí queda módulo de x más 2, logaritmo natural del módulo de x más 3, y aquí la constante pues fue 8 quintos y 7 quintos. Eso es lo que tenemos que aprender a calcular, esas constantes. Pero la final, fracciones parciales, se reduce a simplificar la función que estamos integrando como la suma de otras fracciones, de tal modo que lo que me quede sea fácil hacerlo con la función logaritmo natural. Por ejemplo, miren esta otra fracción.
principio no encaja dentro de ningún método. Noten que nuestro denominador aquí tiene tres factores, x más 1 y x menos 3. Entonces, como hay tres factores, puedo reescribir esto como la suma de tres fracciones. Una constante sobre x, que es el primer factor del denominador, más otra constante sobre x más 1, más una tercera constante sobre x menos 3. Ahora, el trabajo es saber quiénes son esas constantes. Pero luego de eso, ¿qué me va a quedar entonces? Cuando distribuya, cuando ya sepa quiénes son las constantes, pero ahorita no nos vamos a preocupar. Nos va a quedar pues la integral de 1 sobre x, porque la constante sale, más la integral de 1 sobre x más 1, más la integral de 1 sobre x menos 3, y nuevamente todas esas integrales me van a dar el logaritmo natural del módulo de x, el logaritmo natural del módulo de x más 1, y así. Y bueno, el trabajo será encontrar las constantes. Entonces sí se entiende un poco qué es lo que se busca, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí es aprender a obtener esta nueva forma de escribir la función. Decir cómo hacer fracciones parciales. Ese es el asunto. Luego de eso ya no hay problema. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Eso es el plan que tenemos para el jueves. Ya hoy dimos una ojeada a la teoría y vemos que no es tan complicado. Bien, entonces, ¿alguien tiene más preguntas? Pero un ejercicio de ahorita eso no explico. Estaba ayudando No lo escuché. ¿Puedes repetir? en dos partes, en A y B. ¿Cómo lo hicieron ahí? ¿Puedes repetir? Que es que creo que no Era un estamos en la- ejercicio que usted pasó, pero no explicó fenómeno cuadrado. Una vez que de la clase, ¿Cuál ejercicio? ¿Cuál? suba en uno que el denominador estaba al cuadrado, en fracciones parciales también. Ya, sino que hoy estamos haciendo una introducción. Yo sí expliqué solo algunos y luego, ¿qué? Voy a hacer ya varios ejemplos con todos los casos. ¡Puta! Ah, ya. O sea, hoy no es la Ya. clase falta de que ya pasamos fracciones parciales, no. Estamos haciendo una introducción apenas a lo que se busca hacer. Ideas generales, Ah, pero bueno, profe. ya no he explicado cómo encontrar las constantes A y B, no he explicado nada de eso todavía. Lo que estoy diciendo es que lo que se busca, reescribir la función que vamos a integrar como la suma de fracciones más simples, para poder Ah, usar bueno. logaritmo natural. Pero Bueno, todos profe. podemos mirar ese que usted me pasé de página, fue lo que hice aquí. Creo que sí se pasó. Veamos el que usted menciona de todos modos. Sí, en la clase del jueves yo voy a hacer unas notas más amables. Malparido, Lar. Te mereces tu sticker. ¿Qué hice yo aquí? Oído mucho. Sí. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que me preguntaba? Baje un poquito más. Es uno que el denominador solo tiene un denominador y está al cuadrado. ¿Este aquí? Creo que ese, sí. Ah, ya. Entonces la técnica aquí, esa es una técnica de descomposición de fracciones parciales. Entonces, aquí dice factores lineales repetidos. Entonces aquí tengo x menos 3 al cuadrado.
solo tengo ese factor. Entonces uno escribe la fracción parcial así. Todas las potencias hasta llegar a la máxima. En este caso, la máxima potencia es 2. Entonces la potencia anterior sería x menos 3 a la 1. Ah, entendí. Si fuera la 4, entonces sería 1, 2 y hasta la 4. Sí, exacto. Entonces aquí tengo, sería x, perdón, a sobre x menos 3 más b sobre x menos 3 al cuadrado. Si tuviese la 3, entonces sería estos dos más c sobre x menos 3 al cubo. Perdón, si estuviese al cubo. Entonces todas estas técnicas sí las vamos a estudiar mejor en la próxima clase. Pero hoy es como una introducción para que se lleven una idea de qué es lo que se hace con las fracciones parciales. Bien, entonces no siendo más, ya aquí nos quedan 3 minutos. Entonces por aquí terminamos si no hay más preguntas. No sé quién tiene más preguntas. Profe, y el tema que explicó antes de este, ¿qué tema es? Yo llegué tarde, no estaba en la casa. Ese fue la sección 7.3 sobre... Vale, muestro aquí. ¿Cómo se llama? Para buscarla en el libro. Sí, ya le digo. Algunas integrales trigonométricas. Entonces 7.3. Ah, ya. Página Oye, 411. Bueno, 394 del libro y 411 del PDF. Y si usan estas identidades aquí. Bien, entonces, ¿más preguntas sobre eso? Bueno, entonces queda para el jueves hacer un ejemplo sobre esta sección de nuevo, con más detalles, lo de fracciones parciales. Y voy a ver si hago la nota entonces de integral por partes, ¿no? ¿Creen ustedes que necesitan notas sobre integración por partes? ¿O con el libro es suficiente? No, profe, haga unas noticas. Con unos ejemplos, voy a hacer unas notas con unos ejemplos. Bien, entonces es eso. Muchas gracias por venir a la reunión y nos vemos el jueves. Listo, profe. hasta Listo, luego. profe. Hasta bueno, luego. profe. Listo, gracias.